Sí. Hola, bon dia. Comencem avui aquesta segona jornada d'aquestes sessions que hem organitzat des de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, conjuntament amb el centre, amb la Universitat Menéndez Pelayo, el Centre Ernest Lluch de Barcelona, per debatre, vam dir serenament, jo crec que això es va aconseguir, la regulació dels lloguers a Espanya i a Catalunya. La jornada d'ahir es va centrar en descriure una mica el marc en el que està el mercat del lloguer i la situació del lloguer a Catalunya i debatre l'impacte que va tenir la llei 11/2020 durant l'any i mig que va estar en vigor, veure quins efectes va tenir sobre aquest mercat. Les conclusions les veurem al final del dia d'avui, però jo crec que va ser molt interessant poder contrastar, diguem-ne, opinions diferents, que és un dels objectius que teníem en aquestes jornades, que és contrastar punts de vista diferents de cara que, com deia ahir l'Albert Civit, hem de mirar de cara al futur. Doncs aquest futur en el que hi ha una preocupació pel mercat del lloguer, doncs els elements legislatius que es posin sobre la taula s'alimentin de les virtuts i de les limitacions que poden haver tingut experiències, per exemple, com la que vam tenir a Catalunya durant l'any 2020, que en definitiva podríem considerar-la com una prova pilot. De manera que la sessió d'ahir la vam voler destinar a reflexionar, evidentment es podria fer en molt més temps, però d'una manera condensada, sobre els riscos i els possibles elements que podrien ajudar a que si s'ha de parlar d'una regulació de lloguers, doncs la puguem obtenir d'una manera el més, diguem-ne, més segura, més equànim, amb menys resultats contraproduents o fins i tot amb resultats potser fins i tot contradictoris amb el que la pròpia llei pretén. I una mica aquest va ser el debat d'ahir. Aquest debat ens dona peu al d'avui, als dos d'avui, perquè en el fons d'aquestes jornades el que hi ha és una idea de voler contribuir a la reflexió sobre la nova llei estatal de vivienda. I a partir d'ara parlarem castellà perquè el senyor David López Rodríguez també ho farà en castellà. La jornada de hoy la dedicamos en la primera parte a ver cuál es la situación del mercado de la vivienda, ya no en Cataluña, sino en el conjunto del Estado español, y también hacer una reflexión de cómo creemos que debería ser o qué sugerencias podemos hacer sobre lo que tendría que ser o se discute que vaya a ser una nueva ley de vivienda de ámbito estatal en el aspecto concreto de la regulación de los alquileres, porque no nos vamos a meter en la ley estatal en su conjunto, sino en el aspecto concreto de la regulación de alquileres. Para ello, reproducimos un poco el esquema de ayer, es decir, que primero el señor David López nos va a explicar el contexto en el que se encuentra hoy España, el mercado del alquiler en España. Le agradecemos muchísimo que haya querido colaborar en esta jornada para darnos esta visión más amplia. Nosotros aquí trabajamos mucho desde el Observatorio Metropolità de l'Habitatge del ámbito de Barcelona y el metropolitano y por extensión en Cataluña, pero la realidad española es muy, muy variada, muy distinta, supongo que él ya nos lo explicará, de forma que a continuación, después de su intervención, podamos hacer una mesa redonda, haremos una mesa redonda con expertos en el ámbito económico y en el ámbito jurídico sobre riesgos y oportunidades de una nueva ley en relación con ese problema que nos preocupa fundamentalmente a todos y que por eso estamos aquí, que es la dificultad de las familias para poder acceder a una vivienda de alquiler y igualmente para poder mantenerse dentro de una vivienda de alquiler. No solo en Cataluña, no solo en Barcelona, sino en muchas ciudades europeas, cosa que veremos en la segunda parte de la jornada, pero esa preocupación es la que nos condiciona a la hora de ver cómo podemos tomar decisiones políticas que sean lo más acertadas posible, evidentemente complementarias o, digamos, que van en paralelo con las medidas estructurales. Estas medidas que estamos debatiendo en estas jornadas no son medidas estructurales. Las medidas estructurales son de inversión
pública en vivienda, promoviendo vivienda asequible, eso es indiscutible, pero digamos, desgraciadamente no es el objetivo de estas jornadas, sino que estas jornadas se enfocan a ver cómo esa preocupación, digamos, universal, sobre todo en los ámbitos metropolitanos, del desajuste entre precios del alquiler y capacidad de pago de las familias, se puede mejorar, digamos, con medidas legislativas de acercamiento entre estos dos valores económicos, ¿no? Pues bien, no quiero alargarme más porque simplemente es que he aprovechado que ayer no estuve aquí para largar mi pequeño rollo hoy y, por lo tanto, le doy la palabra a David López Rodríguez, agradeciéndole nuevamente que nos dé luz sobre la situación general en España del mercado del alquiler. Muy bien, muchas gracias. El micro ya... Sí, vale. Sí, supongo. Buenos días, buen día. Muchas gracias por la invitación al Observatori, a Carme por la introducción. Un placer estar en estas jornadas. Antes de empezar la presentación, tengo que siempre hacer el disclaimer de que las opiniones vertidas van a ser a título personal, no tienen por qué representar a la institución, aunque a medida que vaya exponiendo, pues iré explicando algunas de las actividades y algunas de las publicaciones en las que el Banco de España está interviniendo en el debate público, intentando dar ese input tan necesario que decía Carme para conocer un poco mejor la situación del mercado del alquiler en España y de sus principales ciudades, que no es una cuestión sencilla con los datos que tenemos, y que es una cuestión muy relevante por la posible nueva ley de vivienda que, como saben, está en trámite parlamentario y que depende en buena medida de tener una buena disponibilidad de datos precisos y un buen diagnóstico. Y parte de mi intervención será para discutir de dónde estamos en ese ámbito. Los organizadores me pedían una visión panorámica de la situación del mercado del alquiler en las ciudades españolas. Se dividió la presentación en 4 áreas, 2 muy breves de consideraciones iniciales y finales, y el núcleo de la presentación son 2 apartados, uno más agregado de la situación del mercado en España y otro en el que vamos a intentar discutir qué sabemos de la heterogeneidad municipal que hay en las ciudades españolas en el mercado del alquiler actual. La primera consideración es que un análisis del mercado del alquiler residencial en las ciudades obviamente tiene una dimensión geográfica local muy importante y para ello necesitamos información granular sobre el mercado de la vivienda y además creemos nosotros que es necesaria información socioeconómica, es decir, información microeconómica que permita enlazar para aquellos hogares pues cuál es su renta, su riqueza, su situación en el mercado, si están en alquiler, si viven en propiedad, en una vivienda cedida, cuál es su situación laboral, cuál es su nivel educativo. Y eso a día de hoy no existe, está en fase de elaboración y eso nos limita mucho cierto tipo de análisis. Pero bueno, ¿qué disponibilidad tenemos para poder hacer esta panorámica y este análisis, ¿no? En los últimos años han habido avances significativos, ha habido una operación estadística importante liderada por el Ministerio ahora de Transportes y Movilidad, antes de Fomento, en el que han participado varias instituciones para crear lo que se llama un sistema estatal del alquiler de vivienda, que después discutiremos y que es clave para la futura ley de vivienda. Pero esta operación estadística tiene detrás es más ambiciosa y el objetivo es crear una base de datos a nivel de toda la economía española, de todo el Estado, con información del mercado del alquiler, información microeconómica de los hogares. Pero a día de hoy no la tenemos solo parcial. Entonces, ante la pregunta que plantean los organizadores, pues, ¿qué podemos decir sobre la situación actual? Entonces, lo que podemos decir, y creo que es un diagnóstico sólido, está hecho con un análisis global, básicamente con datos no agregados, datos de toda la economía española, porque hay factores y determinantes comunes en todo el mercado, aunque luego veremos que hay una gran heterogeneidad geográfica incluso dentro de las áreas urbanas o las áreas metropolitanas. Pero buena parte de ese análisis global que vamos a ver viene dirigido, está explicado por las grandes ciudades y tiene un papel fundamental Barcelona, Madrid, Valencia. Así que el diagnóstico que se haga global, en el fondo, va a reflejar lo que está sucediendo en las grandes ciudades españolas. Si se quiere hacer a día de hoy un análisis más fino, pues yo creo que, no por estar aquí, pero el benchmark, lo hablábamos antes, es el Observatori y es los datos que hay en el área metropolitana de Barcelona
a partir de fianzas de Incasòl y el trabajo que se realiza en el Observatory, porque nosotros lo usamos habitualmente, ¿no? Porque ese es un poco el objetivo donde deberíamos ir para las grandes ciudades españolas, tener de manera sistemática la información relevante sobre el mercado del alquiler y de la vivienda del que no disponemos. Sin más preámbulo, el análisis global. ¿Qué nos dice la información disponible que tenemos, sobre todo a partir del Instituto Nacional de Estadística y otros estudios que hemos realizado dentro del Banco de España? Bueno, como saben, existe desde el año 2014 se observa una tendencia a incrementar el peso del alquiler residencial en el mercado de la vivienda. Si hacemos una comparativa europea, en el que se incluyen también las viviendas cedidas, porque Eurostat no permite discriminar alquiler de mercado o no mercado, viviendas cedidas, en el total, en el año 2021, el 24% de los hogares vivía de alquiler en España o en vivienda cedida. 15% alquiler de mercado, 3% alquiler no mercado, 6% vivienda cedida. Si lo comparamos con las medias de la Unión o del área del euro, son todavía ratios que están por debajo. Ahora bien, la dinámica que existe en España es muy fuerte el crecimiento y, sobre todo, tenemos áreas geográficas donde estas ratios son mucho más elevadas. Por ejemplo, Barcelona. Yo tenía el dato del año 19, que era un 38,5, ayer Jordi ya hablaba del 40, ¿no? Sigue subiendo. Entonces, un 40% de todos los hogares residentes en una ciudad de mercado de alquiler es un tamaño de un alquiler considerable y, sobre todo, resalto en una dinámica que viene de niveles de partida. Ayer Agustí Jouvet también nos explicaba, ¿no? la dinámica que había, ¿no? El ciclo, pues sobre todo los últimos 7 o 8 años. Entonces, esta dinámica es muy importante, porque esta dinámica está enmascarando, o sea, si solo nos fijamos en niveles, nos parece que es un mercado estrecho, reducido, pero su dinámica es muy fuerte. En el gráfico de la izquierda pues, se ve claramente la línea azul a partir del año 13-14, que es el porcentaje de hogares en vivienda de alquiler a precio de mercado, que tiene una tendencia ascendente y que va en sentido contrario el porcentaje de hogares que viven en propiedad, ¿no? Que es la línea de color granate. Y este gráfico de la derecha hemos hecho una estimación de cuánto supone esto en viviendas, ¿no? Porque cuando hablamos de porcentajes, pero hemos ido al parque de viviendas y hemos estimado, y esto supone que en 7 años la oferta ha crecido, el parque de vivienda en alquiler de mercado ha crecido en 650.000 viviendas. Simplemente poner de manifiesto, luego hablaremos, que el Plan Estatal de Vivienda o las medidas que se quieren tomar, que están incluidas en el Plan de Recuperación del Reino de España, hablan de, como máximo, 100.000 viviendas públicas en 4 o 5 años, ¿no? Aquí estamos hablando que el mercado ha introducido la oferta privada, más de 100.000 viviendas al año, y no ha sido suficiente para contener los precios, ¿no? Este es uno de los primeros mensajes que quería transmitir. Después veremos algunas aproximaciones que tenemos de dónde viene esta oferta. Más heterogeneidad. Esta dinámica es alcista, pero es muy heterogénea y se concentra en determinados grupos. Y cuando analizas los datos del INE, pues los grupos son claros. Los jóvenes, definido joven como el cabeza de familia o referencia, de 16 a 29 años, y también el de 30 a 44, que es el núcleo, y es que cuando vas a los datos y los analizas, es el grupo que está dirigiendo el mercado. Son los jóvenes, pero seguramente de 25 a 40 años es donde se explica gran parte de la dinámica observada en los últimos años. Se ve la línea azul a partir del año 14, una pendiente disparada que durante el COVID se estabiliza, pero estamos ya en niveles de que el 30% de los hogares de este núcleo de 30 a 44 años viven alquiler en España y los jóvenes supera el 50%. También se observa la población de origen inmigrante, que ha crecido en este periodo unas 700.000 personas, más 250.000 hogares. Pues los dos datos que hay es población de origen extranjero de la Unión, 62%, no comunitario, 72% de esos hogares viven en alquiler. Y eso supone también que se concentran en determinadas ciudades, no se reparten de manera uniforme en el territorio y es una demanda adicional de vivienda que se concentra en algunos de los mercados. Mismo en Barcelona, según los datos del Observatory que encontré en el año 18, en los jóvenes, definición alternativa creo que del IDESCAT, 78% vive en alquiler, ¿no? Y esto se tiene que conectar con el mercado laboral, no se puede desligar una cosa de la otra. Es fundamental un mayor análisis de mercado laboral y mercado del alquiler. Los datos que tenemos agregados muestran que, bueno, no es ninguna sorpresa, ¿no? Pero si fuéramos también a nivel de ingresos, que los niveles de ingresos de los jóvenes o de la población de origen extranjero son más bajos, la opción de la compra no es una opción en el corto plazo, solo queda la opción del alquiler. Y los datos que nos muestra
el INE, en los hogares activos, pues vemos que entre la población desempleada y los trabajadores temporales, donde se concentran gran parte de los jóvenes, las tasas han llegado hasta el 40%, que son ratios para toda España muy elevados. ¿Qué está suponiendo toda esta dinámica en el corto plazo de un gran incremento de la demanda con una oferta relativamente rígida? Pues obviamente el sistema de precios reacciona, los precios se incrementan, ¿no? Pero aquí aún tenemos un problema con la información de los precios. Tenemos una información imperfecta sobre la evolución de los precios. Tenemos información ahora más que luego desgranaremos por ciudades del coste medio y luego aproximaciones de precios de entrada a través de los portales, ¿no? Pero hay diferencias de señales entre actualizaciones, nuevos contratos y precios de oferta. En el gráfico de la izquierda tenemos los dos indicadores que a día de hoy son oficiales. Uno es el IPC, el componente del alquiler, base 2014. Bueno, pues sorprendente cuando lo empezamos a ver que el IPC de alquiler, según el INE, desde el año 2014 hasta el 2021 solo subió un 5%. Si tenemos en cuenta la primera parte de 2022 es un 1,2%, y entonces el análisis que nosotros hicimos cuando lo desgranamos es que esto está reflejando bien las actualizaciones de contrato. Es decir, cuando ya se renueva un contrato y renovas anualmente, aparte que la ley establece el IPC y ahora todas las moratorias, el índice de garantía de competitividad, ¿no? Pues cuando tú entras y tienes un contrato, la actualización anual es básicamente el IPC y algunos no el IPC, y esa media te da pues, un 1,5 cada año. Pues claro, esto no refleja la dinámica del mercado. Entonces, la estadística que elaboró el Ministerio en conjunto con varias administraciones a partir de los datos del IRPF permitió calcular, luego lo veremos, una renta mediana del alquiler metro cuadrado de ciudades y agregarla, ¿no? Y el INE lo que ha hecho de manera experimental, teniendo en cuenta que hay efectos composición, que también si tenemos tiempo los discutiremos, ha creado una estadística experimental que tiene en cuenta, es un índice de precios clásico, las PEIRES, que lo que hace es coger viviendas que han estado 2 años en el mercado y calcula un índice de precios que no es como el índice de precios de venta, que es un hedónico. Estos son índices de las PEIRES y nos da una primera señal de ese mercado de incremento del coste medio, de todo el stock, no de los de entrada. Entonces, esta información nos dice que hasta el año 20 había crecido en España un 12,5%. Ahora tendremos de aquí poco, va a salir el año 21, que dará una subida un poquito mayor, porque como es una medida de stock y al final es una media ponderada de diferentes años, pues tiene cierto retraso hasta que captura cuál es la situación del mercado. Esto contrastaba con lo que veíamos con los precios de oferta. Por ejemplo, Idealista, podría haber puesto cualquiera de los otros, que muestra unos incrementos que eran del 60%, ¿no? Ayer Jordi nos explicó, ¿no?, el observatorio cómo ha contrastado oferta, demanda y cómo lo ha casado con confianzas y el Incasol, y entonces vemos que hay un gap entre el precio de oferta y el precio. Lo que pasa es que para capturar la dinámica, no los niveles, pues como no tenemos información a día de hoy, que este es el primer mensaje a transmitir, ¿no?, los datos oficiales del Ministerio acaban en el año 2020 y estamos casi en el 2023. Es difícil legislar cuando tenemos 2 años o 3 de lag para explicar la situación del mercado, ¿no? Esto es una cuestión que si se tiene en la Ley de Vivienda, disposición final primera, creo que se establece que si se aprueba la Ley de Vivienda hay 18 meses para solventar este problema, a través de los depósitos de fianzas o a través del registro de la propiedad. En teoría formamos parte de este grupo y si se aprueba nos va a dar mucho trabajo porque en 18 meses complementar la estadística oficial con los depósitos de las comunidades autónomas que son heterogéneos en el territorio no va a ser nada sencillo. Pero bueno, lo que quería indicar es que si nos fijamos en el pico que se produce en el tercer trimestre, según Idealista, de los precios del alquiler, hay una caída significativa cuando la pandemia, cuando se consideran los agentes que esto no va a ser transitorio, como se pensó inicialmente, sino que cambian sus decisiones y vemos que a partir del cuarto trimestre del año 2020 los agentes cambian las decisiones, el teletrabajo, etcétera, etcétera, allí se produce una caída. Y esa caída del alquiler, de los precios de oferta, se da sobre todo en la ciudad de Barcelona, también Madrid, y se ven subidas en otros mercados que ahora veremos que también captura incluso los indicadores del Ministerio. A partir de que se recupera la situación en el final del 21, hay una subida, esa subida tan grande, y a día de hoy, según los precios de oferta, nos encontraríamos en una situación muy similar a la que había antes de la pandemia. ¿Dónde se ha concentrado el incremento del parque de alquiler, que es un 30%, una subida del 30%? Hay casi 3 millones de viviendas en alquiler en España a día de hoy y hay una subida de un 30%. Cuando dice la oferta es rígida relativamente. O sea, sí que lo es. Lo que sucede es que la demanda tiene una subida espectacular y el mercado no ha sido capaz de absorberla, pero el sector público menos.
porque más o menos nuestras estimaciones es que el 80-85% de este mercado son personas físicas. Ayer se hablaba, y no tenemos todavía información, y estamos trabajando en ello con Catastro, de poder saber esa estructura de la propiedad, como si hay lo que se llama pequeño propietario, no pequeño propietario. Tenemos información en el Banco de España, en la FF, en la encuesta financiera de las familias, en el que hay mucha heterogeneidad, obviamente. Hay hogares de renta más baja, de mayor edad, que complementan su pensión y tienen X propiedades, pero también hay gente que canaliza el ahorro, sobre todo en un contexto de tipos de interés bajos durante estos años, en vivienda y acumula más vivienda, ¿no? Por lo tanto, existe una gran heterogeneidad y que, bueno, desde un punto de vista económico, esa capacidad económica ya se trata en el IRPF y, en su defecto, en el impuesto al patrimonio. ¿Qué vemos también? Entradas modestas de lo que se llama el sector profesional en algunos mercados. Cuando lo analizamos, entraron las SOCIMIs, carteras pequeñas, pero 20-25.000 viviendas en ciertos mercados, pero eso no, bueno, en otros países ha crecido, ha tenido más importancia. En España, el sector profesional, por motivos que aún hemos de entender, a pesar de existir beneficios fiscales importantes, no ha tenido un tamaño relevante en el conjunto de las ciudades españolas. Es verdad que, por eso antes lo hablábamos, la información que existe en Barcelona, posiblemente en Barcelona, parece que el peso de las personas jurídicas es más elevado en el mercado, ¿no? Habían estadísticas de hasta un 25%, cuando en el resto de España, en promedio, estarían entre un 10 y un 15%. Por lo tanto, ahí hay una diferencia. En personas jurídicas también hay que distinguir mucho, ¿no? Porque puede haber sociedades que tienen una vivienda en alquiler, que no es lo mismo que un fondo, que no es lo mismo que una sociedad dedicada al régimen de arrendamiento, que una SOCIMI. Por lo tanto, esto es el mensaje un poco, es datos, 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 existen pero parcialmente, es necesario hacer un esfuerzo estadístico para tener una foto de todo el mercado. También creemos que existen, ahí el compañero Jordi Jofre lo ha analizado, ¿no? El alquiler vacacional en algunos mercados que tienen influencia, las estancias cortas, son mercados alternativos que están jugando con este mercado, ¿no? Y este gráfico yo creo que es muy importante, ¿no? A día de hoy, según la Ley de Vivienda y los propios datos del Ministerio, solo el 1,6% del parque es de alquiler público o parque de vivienda social en alquiler, ¿no? En todos los indicadores OCDE, pues España sale a la cola, ¿no? Y esto es resultado, esto no es casualidad y esto no es una cosa que se puede arreglar en un día o en 2 o 3 años. Esto es consecuencia de unas decisiones de política económica de décadas, que creo que una parte se ven en esta transparencia si cogemos las calificaciones definitivas de vivienda protegida de 30 años, del año 90 al 2021, de los datos del Ministerio. También existen datos anteriores que, aunque no están sistematizados, pues vemos que sí que ha habido política de vivienda pública en España, pero ha sido de compra, ¿no? No se ha creado, se han destinado una gran cantidad de recursos, pero no se han destinado al alquiler. Las décadas del 90 al 2010, momentos donde había mayor capacidad, más espacio fiscal, que decimos los economistas, menor deuda, menor capacidad de hacer ese esfuerzo, pues se crearon más de 1 millón de viviendas, que sería 1/3 del parque del alquiler actual. Incluso en el año 2010-2014 ya estaban hechas la programación de esta vivienda, pues hubieron 200.000 viviendas. Y en la época que ya vienen pues las restricciones presupuestarias, el número de viviendas en los últimos 6 años no llega ni a 10.000 al año. Y también en este gráfico de la derecha se puede ver cómo en los últimos años, aunque el porcentaje de compra de la vivienda protegida se reduce, estos son la suma de planes estatales y planes autonómicos, todavía es más del 50% la compra, ¿no? Entonces, el alquiler social va ganando peso, la nueva ley de vivienda pretende que no se pueda privatizar el parque público, establece una serie de restricciones y tanto los presupuestos generales del Estado como los planes estatales, como el plan de recuperación, llaman a un impulso de la vivienda de alquiler. Además, parece que hay un acuerdo con Sareb de incluir 20.000 viviendas de Sareb en este alquiler social, pero bueno, los números son importantes. 80-100.000 viviendas en 4 o 5 años en un parque de 3 millones que ha requerido más de 100.000 viviendas al año. El resultado de todo esto, podría poner muchos indicadores, pero al final el mercado del alquiler se ha convertido en un mecanismo de vulnerabilidad social para el conjunto de la economía española. Hay diferentes indicadores, cogí el de Eurostat para tener una comparación, del EUSILC. En el gráfico de la izquierda pues tenemos de la población en alquiler de mercado, ayer creo yo refería al alquiler total, en alquiler de mercado pues el 50% de esos hogares, según definición de Eurostat, están en riesgo de pobreza o exclusión social, o sea que su renta disponible está por debajo del 60% de la mediana de la renta, y el índice de sobrecarga, que hay muchos, 30, 40, pero que casa bastante con lo que nosotros tenemos en la FF, pues el
40% de los hogares que viven en el régimen de alquiler tienen una sobrecarga, ¿no? El gasto que supone la vivienda en alquiler supera el 40% de sus ingresos, ¿no? Bueno, una vez hecha esta panorámica, que es global y que afecta en conjunto, ¿no?, a todo el mercado del alquiler y a las grandes ciudades españolas, vamos a intentar explicar algunas de las cosas que sabemos con datos más granulares, ¿no? Como decía, uno de los reales decretos de medidas urgentes el Gobierno da el mandato de crear el sistema de índices de precios del alquiler, y en un grupo dentro de la Administración lo que se hace es buscar toda la información disponible para crear una estadística de precios. Y se cree que las declaraciones del IRPF, que es una medida imperfecta, pero que al final suponen el 85% del mercado del alquiler, teniendo los rendimientos, teniendo los días alquilados y con colaboración de Catastro, se puede hacer una estadística de precios por sección censal, por distrito, hay algunos barrios, ciudades, provincias, comunidades autónomas. Y eso sirvió para hacer todo un análisis estadístico de lo que se tenía, no se tenía, lo que se podía tener para mejorar el mercado del alquiler, y yo creo que con sus limitaciones ha sido un avance importante, ¿no? Por ejemplo, la estadística que es pública del año 15 al 20, puedes ir sección censal a sección censal de España y puedes ver el número de viviendas que están en alquiler en el stock cada año, cuál es su renta mediana, pero también hay percentiles, que eso es una novedad estadística que defendimos porque es importante, ¿no? Percentil 25, percentil 75, la superficie media, es muy importante la superficie para hablar de precios. Y bueno, esto es una actuación de medio plazo de la Administración, pero aquí pues tenemos los primeros resultados. Entonces, en acumulado de stock, que este es el coste medio, entendamos, ¿no?, porque es año 15, año 2020, cada año tienes de todas las viviendas que están en alquiler, cuál es su alquiler medio, su alquiler metro cuadrado, y de ahí se calcula la mediana. Esto supone que en el año, por ejemplo, 18, pues hay alquileres que son del año 15 o 14, tienen un precio distinto. Por lo tanto, esto va a ser una media ponderada que va a ir capturando en una fase alcista, pues cada vez depende, ¿no? Si cuando baje el precio va a tener un lag para la dinámica de los precios, y cuando suba también, ¿no?, porque el stock pesa. Luego iremos a eso. Bueno, en promedio de todas las capitales de provincia de España, en un periodo de baja inflación, esto está en términos nominales, el crecimiento es del 17,5% del coste medio del alquiler, que es una cantidad significativa. Pero hay heterogeneidad y está concentrada en las grandes ciudades y zonas de elevada actividad turística. Las que he marcado en color rojo superan el 20% acumulado, que es una cantidad importante. Pues Palma, ahí ven, está Barcelona, Girona, está toda la Comunidad Valenciana, Tenerife, Granada. Teruel sorprendió, pero es un buen ejemplo, porque Teruel, cuando vas a ver los datos, resulta que un tercio de esta subida es del año 19 al año 20. Pero es un ejemplo que cuando el mercado es estrecho, aunque se muevan 100 personas, si solo hay 40 viviendas, el precio sube. Por lo tanto, pareció contraintuitivo, pero hay ciudades que pues, se dejaron las grandes ciudades, se volvió durante un tiempo el teletrabajo y que su mercado era tan poco desarrollado. Se ve en Aragón, en Huesca, en Teruel, que suben, y algunas de las que pues parece que tienen más. Si lo hiciéramos hasta el año 19, la subida no habría sido tan importante, aunque es un fenómeno generalizado. Eso también lo quiero remarcar, ¿eh? No, o sea, hay una subida, pero es mayor en grandes ciudades y donde crece la población, que ahora lo veremos, pero es un fenómeno bastante generalizado en todas las ciudades. Hice un chequeo, ya también lo discutíamos, para ver cuánto daba con la estadística del Ministerio de renta mediana y lo que dan las fianzas del Incasol, que publica el Observatorio. Promedio año 2020, promedio año 2015, según fianzas, crecimiento del 25,5% en la ciudad de Barcelona, 26,5% según el Ministerio. Bien, yo creo que es una aproximación muy buena. Y bueno, eso nos indica, dado que Cataluña tiene la ventaja que su depósito de fianzas está más desarrollado, y cuando nosotros analizábamos las tasas de cobertura de cuántos inmuebles están en el IRPF y cuántos están en las fianzas, pues el registro de Cataluña era el que tenía mayor cobertura, ¿no? Y también estábamos analizando, dado que las fianzas te dan una buena señal, bueno, si vemos el promedio del 20 y el promedio del 22 hasta junio, ahora hay un crecimiento del 1%, ¿no?, que es aquello que veíamos en Idealista, que cae, ayer lo discutíais, ¿no?, una caída del 5 o 6% o más durante el periodo que estuvo en vigor la Ley de Control de Alquileres, luego un rebote, y la situación actual nos da que estaríamos ya por encima de los promedios del 2020 en aquellos mercados más dinámicos.
Determinantes. Es muy complejo ver cuáles son los determinantes, pero el primero que uno vería en economía urbana es qué está pasando con la población. Y lo que simplemente haciendo una correlación de crecimientos acumulados de población empadronada en capitales de provincia con los crecimientos de las rentas medianas metro cuadrado del alquiler, vemos que hay una correlación positiva, lo que uno esperaría, coeficientes de más de 0,60 entre población y alquiler. Pero también llama la atención que se observan crecimientos significativos en ciudades que están perdiendo población. Esta línea vertical, que sería el 0, pues hay poblaciones que están perdiendo el 3, el 4%, sobre todo en Castilla y León, en Andalucía, que sus mercados del alquiler dan crecimientos acumulados del 15, del 20%. O sea, lo mismo, ¿no? O sea, la población es un determinante. Por ejemplo, la ciudad de Madrid, pues la población ha crecido según empadronamiento, que seguramente es un límite inferior, más de un 6%, Barcelona casi un 4%, y tienen crecimientos entre el 20 y el 25%, pero ciudades que han perdido un 3 o un 4 tienen crecimientos del 15%. Por lo tanto, cada mercado tiene una particularidad especial, incluso aunque se pierda población, el tipo de viviendas donde los jóvenes quieren o pueden vivir es un mercado estrecho y pueden haber otros factores que aún no conocemos que hagan que haya un incremento de lo que supone el coste de alquilar una vivienda y se han producido aumentos generalizados. Después, con esta estadística del Ministerio, intentaba mostrar algo de evidencia en las principales áreas, grandes áreas urbanas, de la heterogeneidad que hay, ¿no? Decimos, si vas a las estadísticas, la ciudad de Valencia ha experimentado uno de los mayores crecimientos acumulados, un 30%, que es mucho de stock, del año 15 al año 20. Entonces, lo que he cogido es la gran área urbana de Valencia. Lo hemos dividido, en trabajo en el banco, las secciones censales las hemos agrupado en las áreas de movilidad del INE, que básicamente son municipios y aquellos de menos de 5.000 se agrupan según el estudio de movilidad que hizo el INE. Y aquí se puede ver, por la distribución por cuartiles, pues que hay como es de esperar, una dispersión significativa, ¿no? Veía los nombres de las secciones, pues Botán y Cabañal tienen crecimientos del 40 y existen otros, Alcácer, que tiene el 15, el 18 y no hay tampoco mucha distancia, ¿no? Las zonas en rojo, también en la periferia, muestran crecimientos en el primer cuartil entre el 30 y el 44% de incremento del precio, del coste medio del alquiler, que son subidas muy significativas en 5 años. Bueno, pero incluso las que están en el primer cuartil tienen crecimientos del 15 al 25%. La ciudad de Madrid es algo distinto. Madrid tiene un crecimiento menor entre las grandes, en promedio, el 21%, pero esta zona roja en el centro pues, acumula crecimientos no tan altos como Madrid o Barcelona. Posiblemente ha habido más mercado del alquiler, es una ciudad que tenía más espacio para construir, entre el 22 y el 30%. Las zonas de Retiro, las zonas de Ibiza, algunas zonas, también se observa en las zonas periféricas pues que ha habido gente que ha salido de la ciudad de Madrid y se ha ido a 20, 30 kilómetros y hay mercados que de repente han empezado a subir mucho desde niveles muy, muy reducidos. En cambio, la zona este pues ha experimentado crecimientos bastante modestos comparativamente, que podrían ser de ciudades que están perdiendo población, entre un 10 y un 15%. Y esto ilustra que hay mucha heterogeneidad a nivel de toda la economía, a nivel de todo el Estado, de las ciudades, pero es que incluso dentro de las áreas metropolitanas hay una problemática muy, muy distinta que debe entenderse mejor. Barcelona, aquí lo conocéis mejor que yo, ¿no? Pero Barcelona presenta un crecimiento significativo, pero se veía en los datos, no se pueden comparar los colores entre áreas, son las distribuciones de los cuartiles, ¿no? Barcelona es que ya el primer cuartil llega a crecimientos del 22%, ¿no? Entonces se ve que en el centro de la ciudad, las zonas céntricas y también zonas de menores ingresos, los colores son muy intensos, sobre un 30% de crecimiento acumulado, incluso más. Y también zonas, no sé si llamarlo segunda corona, que también están en rojo intenso. Pero es que el segundo cuartil ya está entre el 22 y el 25%. O sea, hay una gran acumulación de municipios que están entre el 22 y el 27 secciones censales, ¿no? Es un aumento muy homogéneo el de Barcelona, con algunos casos que habría que analizar con menos crecimiento y luego crecimientos muy elevados. Esta transparencia dudé hasta el último momento de incluirla, pero yo al final la he incluido porque muestra las limitaciones de los datos, ¿no? ¿Qué hemos hecho aquí? Uno de los productos estadísticos que elaboramos a partir de este trabajo es lo que se llama el nuevo panel de hogares,
que tienes todas las declaraciones de IRPF, pero toda la renta de individuos y hogares por sección censal del año 2015 al año 2019. Y tienes los datos de renta, toda, no solo la declarada, toda su composición, tienes la riqueza, faltaría, la riqueza inmobiliaria hasta valor catastral, no valor de mercado, y sabemos si esa persona es propietaria o no. No sabemos que hay alquiler de mercado, no mercado, cesiones, todavía no lo sabemos. Entonces, lo que hemos calculado es, para todos aquellos hogares en cada sección censal que no son propietarios, cuál es su renta sumada de todos sus miembros y, cogiendo la estadística del Ministerio, cuál es el alquiler medio en esa sección censal para hacer una affordability rate. Y entonces, bueno, pues digo que me generaba duda porque el primer cuartil llega a ratios del 96%. Entonces, esto lo que sucede es que tenemos individuos que están en viviendas cedidas o que están en viviendas de alquiler y, claro, su alquiler no es el del mercado, le estamos imputando el alquiler de mercado, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de outliers que eso demuestra que necesitamos más información por parte de la agencia tributaria, el catastro, para poder limpiarlos. Pero al menos, como primera de lo que se puede hacer a lo que deberíamos hacer, lo que estamos empezando a ver, depende cómo se distribuyan esas viviendas cedidas, obviamente, y de esas viviendas de alquiler, pues que existen, pues yo creo que además se aproximan bastante, ¿no? La mediana estaría en un 33-35% de affordability rate en el área metropolitana de Barcelona, que es una cantidad significativa, ¿no? Y tendríamos gran parte de la población entre este 27 y este 44%, con zonas en el centro de Barcelona y zonas de menos ingresos con niveles que están entre el 40 y el 50 o más, que es coherente con lo que vemos con otras estadísticas, ¿no? Para concluir, bueno, el análisis del mercado, como decía al principio, requiere de mayor disponibilidad de datos y la actual estadística del Ministerio ha sido un gran avance, pero está aproximando el coste medio de la vivienda, ¿no? Entonces, yo creo que son cuestiones que creo que hemos de avanzar en los próximos años y la primera sería incluir una estadística de flujo, que ya se está trabajando con los datos del IRPF del 19 y el 20 para medir el coste medio de los nuevos contratos y tener una estadística de stock y una estadística de flujo. Después existe el problema del tratamiento del efecto composición, porque cuando estamos agregando viviendas muy distintas, pues lo que veíamos en los datos es que en aquellas secciones censales en las que empiezan a entrar viviendas de mayor tamaño, el precio medio cae, porque hay una relación entre tamaño y precio y alquiler metro cuadrado. Y al sentido contrario, ¿no? Puede ser que en un momento las viviendas de menor dimensión entran en el mercado y eso parece que suben los precios, pero es un efecto composición. El INE está trabajando en esta cuestión, pero lo va a hacer a nivel de ciudad porque no existe no existe suficiente potencia estadística para hacer un índice a nivel de cada sección central de España, ¿no? Entonces, esto puede ser un poco problema. Información más actualizada, para que no estemos aún con los datos de 2020 en un mercado casi del 2023 y que incorpore más información, por ejemplo, de personas jurídicas y que podamos ver la composición del mercado. Y la siguiente pata es la información microeconómica en el panel de hogares, que está disponible del año 15 al 19, que es una muestra representativa, son como 800.000 hogares españoles. De todo el censo, por ahora la agencia tributaria solo ha sacado la muestra. Nosotros luchamos para que se ponga en un laboratorio de datos con los 20 millones de hogares, aunque es una información ingente, ya se necesitan ordenadores potentes para trabajar con los 800.000 hogares y más de 2 millones de personas. Y bueno, es una muestra que ha hecho el INE y está muy bien, pero cuando empiezas a ver ciertos detalles, la representatividad te puede jugar problemas. Entonces, es mejor tener el censo. Ahí tenemos la localización censal, la renta, los activos que disponen, pero necesitamos más información. La principal es las características de la vivienda habitual, si están de alquiler, propiedad, más información socioeconómica, el nivel educativo, la situación laboral, información que está en la muestra continua de vidas laborales, por ejemplo, de la Seguridad Social, que se integre en esta información. Y después información retrospectiva, ¿no? Una de nuestras reclamaciones es que por un motivo estadístico empezó en el 15, ahora se incorporará el año 20, 21, pero al menos empezar en el año 9 o 10 para ver cómo ha evolucionado ese ciclo. Más atrás no va a ser posible por un tema de que hay datos que ya no existen, pero creemos que sería necesario al menos tener 10 años para estudiar en un panel cuál ha sido la evolución del mercado del alquiler en las principales ciudades españolas. Y esto es lo que quería exponer. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, David López, por esta presentación, que no puedo resistirme a pedirte que la podamos utilizar, ¿no?
porque evidentemente nos da un marco de referencia imprescindible para entender también, a veces pues, nos fijamos pero en un ámbito específico, concreto, y esa visión más general nos ayuda también a interpretar mejor los fenómenos, ¿no? Como no tenemos, no sé si tú te vas a poder quedar. Sí, me puedo quedar. Porque entonces lo que haríamos ahora sería la mesa redonda con los ponentes que vienen a continuación